Muy bien, chicos. Bueno, en el video anterior pudimos ver un poquito lo que era la entrada a este segundo video. Hubo un pequeño corte en el video, pues, y no me había dado cuenta. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es continuar con ese tercer desde el principio. Ahorita lo que vamos a ver es darle un poquito más de sentido a lo que hemos estado viendo de fórmulas para conocer potenciales eléctricos. Tenemos que los potenciales eléctricos van a generar una actividad en las células y esa actividad que van a generar es hacer que funcionen de una manera correcta. Ese funcionamiento tiene que darse por algún método y ese método va a ser la transducción de lo que es la señal eléctrica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahorita? Todo el proceso por el cual esa información llega hasta la fibra muscular para producir una respuesta. Este video es breve, así que no se preocupen, no me van a ver mucho tiempo. Muy bien. En los videos anteriores estuvimos representando a lo que era nuestra fibra muscular por medio de cuadros. Aquí se los quise representar de una manera diferente para que nosotros podamos entender todo este proceso. Si nosotros observamos, vamos a observar a las fibras a las fibras nerviosas como líneas paralelas. Esta es una fibra, esta es otra y esta es otra. Muy bien, en nuestra primera fibra vamos a observar una fibra nerviosa que está en reposo, no está generando ningún tipo de actividad. Es una fibra que su potencial eléctrico se encuentra en calma y no está registrando ningún tipo de cambio en su polaridad. Por lo general todas las membranas o todas las fibras tienen un potencial eléctrico negativo en su interior. En el caso de las fibras nerviosas y las fibras musculares, yo ya sé que están en valores cercanos a lo que son los menos 90 milivolts. Si nosotros recordamos un poquito qué son esos potenciales de difusión, vamos a darnos cuenta que son esos cambios bruscos que van a ocurrir en los potenciales de membrana que van a hacer que un impulso eléctrico viaje a través de ella. Es por eso que nosotros vamos a observar que primero tenemos un signo negativo, que es la carga eléctrica de esa fibra muscular, y vamos a observar cómo ese estímulo negativo viaja hasta todo lo que es el trayecto de esa fibra muscular, desde donde inicia hasta donde termina. Pero estando en condiciones negativas, la célula se encuentra polarizada. Eso quiere decir que tiene cargas eléctricas negativas, pero no está ejerciendo ningún tipo de función todavía. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar un punto en el cual va a entrar algún ion, en este caso un catión, que va a llegar al interior de la membrana celular. Va a llegar un momento determinado que se va a abrir el canal específico para el ion y ese lo va a dejar pasar la membrana. Ahora, ¿qué pasa? El ion entra y ¿qué es lo que sucede? Hemos estado viendo con muchos ejemplos qué es lo que sucede. Se da un cambio en la polaridad de la membrana, hay un cambio en las cargas eléctricas que tenemos a ambos lados de la misma. Esto quiere decir que esta carga positiva entra al interior de la célula y ¿qué empieza a hacer? Empieza a positivizar el medio o a cargarse positivamente. En términos, se va despolarizando. Esa despolarización va a viajar a través de toda la fibra nerviosa, desde el inicio hasta su final. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llega al final, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar la función de esa célula, de esa membrana, de esa fibra. Es aquí que podemos ver que hay un golpe, eso quiere decir que se está generando acción por el cambio en la polaridad de la membrana. Son términos muy específicos que me gustaría que ustedes aprendan y que ustedes entiendan. El primero y el más básico, que lo hemos repetido muchas veces durante todos estos videos, es el de despolarización. Despolarización es cuando una membrana se empieza a positivizar. En el caso de una fibra nerviosa, yo sé que está aproximadamente a menos 90 milivolts. Por la entrada de un catión, como puede ser el sodio, ¿qué es lo que sucede? Ese empieza de ir de menos 70, menos 50, menos 40, menos 35. Se va volviendo todo más positivo, como en el salón de nosotros, no todo es positivo. ¿Qué pasa?
Se despolariza. Se despolariza, ¿por qué? Porque el ambiente interno se va volviendo más positivo. La polarización. La polarización se da cuando ocurre la despolarización. Yo puedo decir que una fibra nerviosa está polarizada cuando se está despolarizando. Tiene que haber este cambio positivo para que yo pueda decir que hay una polarización. Entonces podemos deducir que nuestra membrana, conforme va cambiando a positivo, se está polarizando. ¿Por qué? Porque las cargas negativas van disminuyendo en su ambiente interno. Ahora, tenemos que no puede quedarse solamente la fibra muscular con un tipo de cargas eléctricas. Si estaba negativa al principio, no puede convertirse en positiva y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque estaría todo el tiempo activada. O sea, imagínense una neurona activada todo el tiempo. Estaría, emite señales y terminaría por morir muy rápido. Entonces, tiene que regresar a la calma. Es como nosotros cuando hacemos ejercicio, nos activamos, estamos muy alertas, pero tenemos que llegar a un punto de reposo, un potencial de reposo y regresar a nuestro estado de normalidad. Entonces, a todo ese proceso mediante el cual yo de mi positivo, que es menos 35, me voy a mi menos 90, que es mi punto en el cual yo me encontraba al principio de toda actividad, yo puedo decir que me estoy repolarizando. O sea, estoy volviendo a adquirir mis cargas negativas, pero voy a llegar a mi punto sustancial de reposo y de inactividad. La hiperpolarización. La hiperpolarización nos va a servir para poder hacer funcionar a esa fibra muscular también. La va a activar y es el proceso mediante el cual yo voy a ir más allá de mi electronegatividad de la cual me encontraba al principio. O sea que si yo estaba en menos 90 milivolts y ese es mi punto de sustancial de reposo, si yo me voy más negativo a menos 110, ahí me estoy hiperpolarizando. ¿Por qué? Porque mis cargas negativas son mayor a lo que yo tenía en el principio. Y aquí podemos ver representado un esquema de lo que es un impulso o un impulso eléctrico, un potencial de acción más que nada. Gráficamente vamos a ver un potencial de acción en todas sus fases y en todas sus características. Es importante que ustedes aprendan a leer un potencial de acción. ¿Por qué? Porque van a ver esas gráficas en muchas cosas. Una gráfica de un potencial de acción, ¿qué es lo que incluye? Una gráfica de un potencial de acción, primero vamos a ver los ejes. Vamos a ver el eje de las Y, que va a ser las cargas eléctricas, o sea, los milivolts. Y vamos a ver lo que es el eje de las X, que es el tiempo que transcurre con el impulso, por lo tanto está en milisegundos. Voy a observar varios puntos que conforman lo que es mi potencial eléctrico. Vamos a ver dos puntos que son similares y vamos a observar un punto pico que se encuentra arriba. Vamos a ver ahorita de qué se trata cada uno de ellos. Vamos a observar dos puntos. Esos dos puntos van a ser mis potenciales de reposo. Quiere decir que es el punto en el cual la célula, la neurona, no está realizando ningún tipo de función. Como su nombre lo dice, está en reposo. Va a llegar un punto en que se va a empezar a activar, o sea, se va a despolarizar, va a subir el impulso y va a llegar a su cumbre o pico. Pero vamos a observar una frontera. Esa frontera va a ser el cero. Una vez que mi impulso cruce esa frontera de cero, todo lo que se encuentra por encima es el punto de sobreexcitación. O sea, es el punto en el cual se está activando o está trabajando esa célula o esa fibra nerviosa. Ahora vamos a ver cada una de las partes. Vemos que tiene dos fases de reposo. La fase de reposo, que es donde no hay ningún tipo de actividad eléctrica, vemos que no pasa nada, nuestra neurona, nuestra célula se encuentra tranquila y no hay ningún tipo de actividad sobre ella. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a cambiar el medio interno del mismo y este empieza a subir. Este pico, esta rampa de subida que yo puedo encontrar en la gráfica va a ser la despolarización. La despolarización yo ya sé que es cuando
se va a empezar a positivizar lo que es el medio interno de la célula. ¿Por qué se va a positivizar? Si nosotros analizamos lo que ya vimos en los videos anteriores, vamos a observar que empieza a entrar sodio a lo que es la célula. Al empezar a entrar sodio, que son cargas positivas, el medio ambiente de la célula se empieza a positivizar y se empieza a despolarizar. Es por eso que yo puedo observar una pendiente de subida que va a ser la despolarización por la entrada de cargas positivas al interior de la célula. Ojo, no siempre que yo me despolarice me tengo que ir a positivo o por encima de cero. Yo me puedo ir de menos 110 a menos 70, 40 y me estoy despolarizando. Mi segundo punto, una vez que llegó al pico, al cumbre de activación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una vuelta a la calma, que es una repolarización, que yo lo voy a poder observar en la gráfica por la rampa de bajada de lo que es la línea isoeléctrica. Esa rampa de bajada va a estar representada porque se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, que van a empezar a hacer que las cargas positivas que se encontraban en el interior de la célula de potasio abandonen el interior de la célula, por lo tanto empieza a electronegativizarse otra vez el medio interno y empieza a adquirir esa negatividad. Que es lo que no quiero que se le contagie a ustedes, la negatividad. Entonces baja hasta el punto de llegar al potencial de reposo. Y lo que les explicaba, en la rampa de subida se abren los canales de sodio, entra sodio, llega al punto pico, se cierran los canales de sodio, cuando empieza la repolarización, se cierra sodio, se abre potasio, potasio sale y es por eso que el medio ambiente interno queda más negativo. Es lo que les explicaba eso en términos más sencillos, se activa, potasio sale, se electronegativiza el medio y por eso baja. Ahora, podemos entender el funcionamiento de la fibra muscular, pero quería que ustedes conozcan cómo es el funcionamiento de los canales iónicos. Los canales iónicos, como vimos, son los canales que van a dejar pasar a un determinado ion. Son específicos para solamente ese tipo de ion y no dejan pasar a ninguno más. Vamos a ver lo que sucede con los dos principales. Con el de sodio, tenemos dos compuertas, las compuertas de aperturas y las compuertas internas. Cuando se encuentra en reposo, vamos a observar que la compuerta de entrada del sodio se encuentra cerrada, por lo tanto el sodio no puede entrar al interior de la membrana celular. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a despolarizar, que va de los menos 90 a 35 milivoltios, los canales de apertura y los canales internos se abren. Por lo tanto, el sodio por fin puede atravesar e ingresar al interior de la membrana celular. Al entrar al interior de la membrana celular, ese se va a positivizar. Después de los 35, que empieza su proceso de repolarización, vamos a ver que los canales internos de la membrana celular se cierran, lo que ya no va a dejar que el sodio entre al interior de la membrana celular, pero ya tenemos sodio en el interior. O sea, ya se cargó. ¿Qué sucede con el potasio? Caso contrario lo que pasa con el potasio. El potasio, cuando se encuentra en reposo, el canal interno se encuentra cerrado. Observemos y conozcamos y acordémonos que el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula. Por lo tanto, cuando llega la despolarización, ¿qué es lo que pasa? Los canales internos se abren y los canales de apertura también. Por lo tanto, el potasio va a tener la capacidad de poder salirse al medio extracelular. Después, cuando empieza la repolarización, vamos a ver que los canales se cierran, por lo tanto el potasio ya no puede salir y se sigue conservando la electronegatividad en el interior de la misma. Bueno, pues esa es la parte más importante de lo que es la transmisión del impulso nervioso y cómo viaja al final de la fibra nerviosa para producir un potencial de acción. Ahora, a ustedes les va a quedar esa responsabilidad de estudiar lo que es la transducción del potencial de acción, ya que es una de las tareas que les voy a dejar asignada
a lo que va a corresponder esta primera unidad. Van a tener una serie de ejercicios que tendrán que desarrollar y enviar resueltos, y el punto final es el repaso de lo que es ese potencial de acción por medio de un videograma que ustedes se van a encargar de elaborar y enviar, donde yo puedo analizar todo lo aprendido en esta unidad. Esa es nuestra primera unidad, es la parte de biofísica que me gustaría que ustedes aprendan, y en la sesión de la próxima semana estaremos empezando a ver lo que es la segunda parte, que es la fibra muscular y la actividad muscular que inició este potencial de acción. Nos estamos viendo la próxima semana.